Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer para mí reencontrarme una vez más con ustedes por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Está en mi corazón hablarles hoy de un tema muy conflictivo para todas las personas y generalmente muy difícil de manejar porque afecta nuestra capacidad de pensar, de razonar y de tomar mejores decisiones. Esta enfermedad de la mente se llama ansiedad. Pero fiel a mi costumbre, antes de entrar en este tema a la luz de la palabra de Dios, investiguemos qué nos dice el diccionario sobre esta palabra. Ansiedad, la primera acepción, dice que es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Algunos sinónimos es angustia, ansia, desasosiego, inquietud, intranquilidad, congoja, desazón, zozobra, preocupación. Impresionante, ¿no? La cantidad de cosas que genera esta palabrita en nuestro ser. La segunda acepción, ya desde el punto de vista médico, dice que es la angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite el sosiego a los enfermos. Bueno, ya tenemos una idea de lo que estamos hablando. Veamos lo que nos dice Dios ahora. Por favor, acompáñenme al libro de Filipenses. En el capítulo 4 leemos el versículo 6. Por nada estéis afanosos, ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vamos a hacer un pequeño estudio de esta palabra afanosos. La palabra afanoso es la palabra griega merinnao, que básicamente quiere decir una preocupación que divide la mente, que la distrae. Toda preocupación distrae la mente, la perturba y no le permite ver la liberación que nuestro Padre tiene preparado para cada uno de nosotros en un momento en particular. Y ese pensamiento, esa preocupación, nos afecta directamente en nuestra habilidad para creer en las promesas de Dios. Muchas veces uno se concentra en el problema a tal punto que uno mismo y el problema que lo agobia pueden llegar a ser más grandes que Dios y su liberación. En la psicología se define como un estado tenso de la psique frente a un peligro indeterminado e inminente, acompañado de un sentimiento de inseguridad. Desde luego, ¿cuánta seguridad acerca de algo puede haber en un momento donde la presión sofoca a una persona y sus pensamientos están divididos? Seguramente poca o ninguna. El afán, la ansiedad nos divide y distrae en diferentes direcciones y distracciones, alejándonos de la verdadera solución que está en Dios. La persona queda distraída, pues se encuentra confinada, restringida, presa tras los barrotes de la angustia que le produce la idea o ideas que lo preocupan. ¿Qué hacer en estos casos? Debemos siempre buscar la solución y las respuestas en Dios. Les pido por favor que me acompañen a Primera de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Siempre recuerden que las palabras que están escritas en la Biblia deben interpretarse de acuerdo a su uso bíblico. Humillarse según el uso en nuestros días quiere decir adoptar a alguien una actitud de inferioridad frente a otra persona o perder su dignidad con alguna acción.
Sin embargo, humillarse o ser humilde, según el uso bíblico, es totalmente diferente. Fíjense, vamos a ver un ejemplo de cómo se usa esta palabra en otro contexto de la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 18, el versículo 4 dice, acá está hablando Jesucristo, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces acá nosotros nos estamos dando cuenta que Dios le da otro significado a ser humilde o humillarse. No hay nada de indigno en ser el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y tampoco no hay ninguna pérdida en alcanzar ese sitial. Por lo tanto, la definición de humildad o de humillarse es totalmente diferente a perder dignidad o a tener una cierta pérdida. Primera de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá nosotros estamos viendo también las ventajas y los beneficios de ser humilde, porque la palabra me enseña que Dios da gracia, favor divino a aquellas personas que se humillan delante de Él o que son humildes y aceptan la voluntad de Dios. Si humillarse fuera perder la dignidad delante de Dios, eso sería una desgracia. Y aquí Dios dice que Él da gracia a los humildes. Si deseamos ser grandes para Dios, debemos ser humildes para que abunde la gracia de Dios en nosotros. Primera de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una vez más Dios insiste, humillaos con un propósito, para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. Al leer bajo la poderosa mano de Dios, siendo que Dios es espíritu y no tiene manos, se está en presencia de una figura literaria de dicción que da énfasis. Esta mano es poderosa y una persona puede confiar en ella y puede humillarse reposadamente. Cuando se hace eso, Dios lo exalta, lo eleva. Ahora, ¿cómo puede uno humillarse ante aquella poderosa mano para ser exaltado cuando fuere tiempo? Rápidamente viene la respuesta en el siguiente versículo. Por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando, la palabra griega es ripto, toda vuestra ansiedad, merinao, sobre Él, porque Dios tiene cuidado de vosotros. ¡Qué maravilla este registro bíblico! ¿Cuánta ansiedad? Toda. Se entiende cuando la palabra dice toda, ¿no? ¿Qué significa toda? Por lo tanto, toda. ¿Por qué el creyente puede hacer esto con toda confianza? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. No dice que a la ansiedad haya que tratarla con gentileza. Dice simplemente echando. Y también dice toda. ¿Se puede ser más claro? Es maravilloso este registro bíblico. Con qué precisión y exactitud semántica Dios nos muestra las cosas. Dios dice, tiren rápidamente toda vuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque yo, Dios, tengo cuidado de vosotros. Por eso ustedes tienen que con confianza. Recuerden que tenemos que reposar en la poderosa mano de nuestro Dios, para que a su debido tiempo Él nos exalte, nos libere de toda presión. La palabra griega, como les decía, de echando, es riptó, que quiere decir tirar, lanzar, arrojar como con un movimiento repentino. La misma palabra griega es usada en Lucas. Fíjense, por favor, capítulo 17, versículo 2.
Está hablando Jesucristo y hace una comparación y dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase recto al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la imagen, el énfasis de echando toda vuestra ansiedad? ¿Qué te preocupa? Échalo afuera, arrojáselo a Dios. Él se va a encargar, en las manos poderosas de Él. Fíjense, por favor, volvemos a leer Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, tiene cuidado de nosotros. Miren, es increíble las diferentes traducciones de esta última parte de este versículo, que son una maravilla. Por ejemplo, una de las traducciones dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, Él los hace su responsabilidad, su carga. Traten de entender, de interpretar lo que Dios nos está queriendo decir. Para Dios, nosotros somos su responsabilidad, somos su carga. Fíjense la otra traducción, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ustedes, o sea, cada uno de nosotros, son su preocupación personal. Dios se preocupa por nosotros, entre comillas, por decirlo de alguna manera. La otra versión dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque para Él somos su gran interés. Volvamos, por favor, a Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, merinnao, sino sean conocidas vuestras peticiones. La palabra griega para peticiones es aitema, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, como les explicaba, la palabra griega que se traduce peticiones es la palabra aitema, que significa un pedido específico sobre alguna necesidad o deseo. Yo les he exhortado en varias oportunidades, porque yo así lo aprendí, de que con Dios tenemos que ser específicos. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? Presenta de manera específica tus necesidades y deseos al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Quiero que vean otras traducciones de este versículo que aumentará el impacto de esta maravillosa palabra de Dios. Dice así, en nada estéis ansiosos o afanosos. No se preocupen por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones específicas. ¿Y por qué no debemos preocuparnos por nada? Primera de Pedro 5:7. Porque Él, Dios, tiene cuidado de nosotros. La palabra sino en Filipenses es una figura literaria y pone en contraste el estar afanoso con el hacer conocidas las peticiones. Entonces, en contraste, o sea, todo lo contrario, a estar ansiosos, afanosos o preocupados por todo, otras versiones dicen, sino bajo toda circunstancia, en oración y petición o súplica, junto con acción de gracias, hagan conocidas sus necesidades a Dios. Qué maravilla que es leer. Los exhorto, vayan a Google, busquen algún registro bíblico y hay una plataforma que después les voy a pasar la URL, tienen diferentes traducciones de la palabra de Dios, que uno al leerlas logra un mayor impacto, un mayor entendimiento. Dice otra traducción, sino en oración y súplica o imploración, juntamente con agradecimiento, hagan conocidas sus peticiones sin reserva delante de Dios. Qué maravilla, ¿no? Fíjense otra traducción, digan a Dios todo detalle de sus necesidades en ferviente y agradecida oración. Eso es ser humilde, eso es humillarse, eso es reconocer, Padre, ayúdame.
Padre, necesito esto, necesito sanarme, necesito prosperarme, necesito una casa, necesito un auto, una moto. Tengo necesidades, Padre, yo y mi familia. Yo te voy a poner a ti primero, como dice la palabra de Dios. Son una maravilla. Miren, les voy a mostrar otro uso de la palabra aitema, que está en 1 de Juan, capítulo 5, y comenzando a leer el versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones específicas, aitema, que le hayamos hecho. Uno debería cambiar el tiempo insumido en el tiempo que usamos en afanarnos, en preocuparnos y en estar ansiosos, y dedicarse ese tiempo a hacer conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad es intangible. Literalmente no es un objeto que uno toma con sus manos y lo arroja. La forma de echar toda ansiedad sobre Dios es haciendo conocidas sus peticiones delante de Él en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué pasa una vez que nosotros arrojamos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias? La respuesta está en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos sin ansiedades ni preocupaciones en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! La respuesta a todos nuestros problemas, a todos nuestros conflictos, a todas nuestras dudas, está en la palabra de Dios. La mente dividida, esa que se había dividido cuando entró la preocupación o la ansiedad, la palabra griega merinao, ¿recuerda? Se vuelve a unir. Los pensamientos desparramados se ordenan, se alinean. La paz es una situación de quietud en los pensamientos y así uno puede creer a Dios sin perturbación para ser librado de la situación. Esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y si sobrepasa todo entendimiento, entonces sin lugar a dudas sobrepasa el paupérrimo entendimiento que uno puede tener al momento que aumenta la presión y la mente se encuentra distraída, dividida con esa ansiedad o con esa preocupación. La paz de Dios guardará nuestros corazones y los pensamientos que tuvimos cuando estuvimos preocupados, porque hemos echado toda nuestra ansiedad sobre Dios por medio de Cristo Jesús. Fíjense, otras traducciones dice que esa paz será una fortaleza para guardar sus corazones y mentes. También otra traducción dice que esa paz guarnecerá y montará guardia, evitando que el adversario nos derrote. No siempre uno es responsable que venga la preocupación, pero siempre es responsable de qué hacer con ella, hospedarla o arrojarla. Un buen ejemplo entre tantos en la palabra de Dios de un hombre que en un momento de gran presión le dejó saber a Dios sus necesidades sin reserva se encuentra en el Antiguo Testamento. Por favor, acompáñenme al libro de Salmos en el capítulo 55 y comenzando a leer desde el versículo 1. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi exhortación, lee todo el capítulo 55. Vas a ver con qué naturalidad este hombre, agobiado por la presión, echa toda su ansiedad con humildad en las manos poderosas de Dios. ¿Y qué logra? Que Dios se ocupe de él y él recupera su paz.
Si ustedes leen todo este capítulo, verán cómo este hombre echó toda su ansiedad en Dios, confiado de que Dios lo libraría. Y en esa administración, como siempre lo remarco, ellos eran siervos. ¿Cuánto más hará Dios por sus hijos? ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos hoy? Ahora yo pregunto, ¿cuánta paz hay en preocuparse? Entre muy poca y ninguna. Al contrario, no hay paz. Pero uno puede concentrarse y dedicar el tiempo a dejar el afán y las preocupaciones de lado y hacer conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es entonces cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tiene vía libre para guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en un lugar muy seguro: Cristo Jesús. Acompáñenme por favor nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 5, comenzamos a leer el versículo 5. E igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. Dios te está pidiendo que todas tus preocupaciones, todos tus problemas, todo tu conflicto lo eches en Dios. Porque Él se preocupa por ti. Él está pendiente de ti. Pero Él necesita que vos le abras la puerta para que Él pueda trabajar. Él necesita que vos le des permiso. Y para eso lo tienes que hacer echando toda tu ansiedad en Él. Versículo 8. Sed sobrio. La palabra sobrio es bien pensado. ¿Cómo puedo ser bien pensado cuando estoy preocupado? Mi mente está dividida. Y velad, estad atentos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme ¿en qué? En la creencia, en el creer, en creer la palabra de Dios, en saber que cuando yo tengo un problema, yo echo ese problema en las manos de Dios y no me preocupo más, porque yo sé que Él se va a ocupar de mí. Me va a liberar de cualquier presión y de cualquier situación que yo esté viviendo. Vuelvo a leer el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el que reina en este mundo es Satanás. Y él siempre va a intentar de derrotarnos. No le des lugar. Dale lugar a Dios. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué significa esto? Después que Dios te entrene, porque Dios necesita entrenarte, porque estamos en una competencia espiritual, Él mismo los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es para que nosotros recapacitemos. Si Dios ha liberado a personas en el Antiguo Testamento que su condición era de siervos, ¿cuánto más nosotros que somos hijos? Fíjense, por favor, Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es una pregunta que yo mismo me hago, porque todos estamos pasibles de vivir un momento de preocupación.
¿Cómo podemos llegar a preocuparnos por qué comeremos o qué vestiremos cuando la palabra nos muestra una y mil veces que nuestro Padre es el Dios Todopoderoso? Es el Creador de los cielos y de la tierra, el que entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos vivir y ser partícipe de su herencia, el que se preocupa y cuida de nosotros. La preocupación y la ansiedad es un estado de la mente que se crea cuando nos olvidamos de todo lo que hizo, de todo lo que hace y de todo lo que Dios hará por nosotros. Miren, hace un par de días mi mente se llenó de ansiedad y preocupaciones, aparentemente normales, porque bueno, estamos viviendo en Argentina, ¿no es cierto? Y uno, en vez de hacer lo que dice la palabra de Dios, intenta resolver ese conflicto o esa preocupación o esa ansiedad por nuestras propias fuerzas que son limitadas. Llamémosle una actitud soberbia. Pero luego recordé que nosotros tenemos un WhatsApp directo con nuestro Padre. Y le dije, papá, estoy preocupado. ¿Saben lo que me respondió? Me dijo así: en todo este tiempo que pusiste en tu corazón primero a mí, ¿te faltó algo? ¿Tuviste alguna necesidad? ¿No llegó a tiempo el dinero o las cosas que necesitabas? ¿Por qué te preocupas? ¿O acaso dudas de mi poder para que a ti no te falte nada? Agaché la cabeza y dije, sí, papá, perdón. Cuando te busqué primero a ti, nada me faltó. Me supliste abundantemente en todas las áreas de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Doy testimonio de que en mí se cumplió esta promesa de Dios cuando yo cumplí los requisitos. Fíjense, por favor, Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesites serán añadidas. Así que no os afanéis, merinaos, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su merinao. Basta a cada día su propio mal. Nadie está exento de sentir ansiedad, afán o preocupación, y Dios no nos condena por eso, porque Él sabe que somos polvo. Lo que no debemos hacer es permanecer en ese estado de ansiedad o de preocupación. Rápidamente debemos hacer lo que leímos hace un rato en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ya saben lo que tienen que hacer cuando aparezcan esos pensamientos de derrota y preocupación, porque en Cristo Dios ya nos dio todas las victorias. Que esta enseñanza bendiga tu vida, para gloria del Padre y para gloria de su Hijo Jesucristo. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga. Chao, chao.